Hola, qué bendición tenerte aquí en Gracia Viva. Hoy quiero compartir contigo una historia que tocará tu corazón y te mostrará el poder inmenso que tiene la oración cuando se hace con fe verdadera. Si alguna vez has sentido que las fuerzas del mal te rodean, que la oscuridad parece cerrarse sobre tu vida, o que necesitas protección espiritual, esta palabra es para ti. Antes de comenzar, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún mensaje de esperanza, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite sentir la presencia protectora de Dios. Ahora sí, acompáñame en esta historia de fe, protección y milagros. Esta es la historia de Elena, una mujer de 43 años que vivía en un pueblo tranquilo al norte de México. Elena había sido toda su vida una persona trabajadora, honesta y bondadosa. Trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo, y todos la conocían por su sonrisa amable y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. Tenía 2 hijos adolescentes, Mateo y Lucía, y aunque su esposo las había abandonado años atrás, ella había sacado adelante a su familia con dignidad y esfuerzo. Pero algo comenzó a cambiar en la vida de Elena hace aproximadamente 6 meses. Al principio fueron pequeñas cosas que ella no le dio mucha importancia. Se sentía cansada sin razón, aunque durmiera bien. Comenzó a tener pesadillas recurrentes que la dejaban agotada por las mañanas. En sus sueños siempre aparecían sombras amenazantes, voces que le susurraban cosas terribles, y una sensación de opresión que la hacía despertar con el corazón acelerado y bañada en sudor frío. Elena intentó ignorarlo. Se decía a sí misma que era el estrés del trabajo, las preocupaciones por sus hijos, las cuentas que pagar. Pero las cosas fueron empeorando. Comenzó a sentir una presencia extraña en su casa, especialmente por las noches. Escuchaba ruidos inexplicables, objetos que caían sin que nadie los tocara, y una sensación constante de ser observada. Sus hijos también empezaron a quejarse de que sentían miedo en la casa, especialmente Lucía, quien varias veces le dijo a su madre que veía sombras moviéndose por los pasillos. Lo que más preocupaba a Elena era que comenzó a experimentar una tristeza profunda que no podía explicar. Ella, que siempre había sido una mujer alegre y llena de vida, de repente se sentía vacía, sin fuerzas, sin ganas de levantarse por las mañanas. Comenzó a tener pensamientos negativos que antes nunca había tenido, ideas oscuras que la asustaban. Sentía como si algo estuviera robándole la paz, la alegría, la esperanza. Era como si una fuerza invisible estuviera apagando su luz interior poco a poco. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el que casi no pudo dar clases porque se sentía tan abrumada, Elena decidió visitar a doña Carmen, una vecina mayor del pueblo que era conocida por su profunda fe y su sabiduría espiritual. Doña Carmen había sido amiga de la madre de Elena y siempre había estado ahí cuando la familia necesitaba consejo o consuelo. Cuando Elena llegó a la casa de doña Carmen, la anciana la recibió con una sonrisa cálida pero con ojos llenos de preocupación. Antes de que Elena dijera una sola palabra, doña Carmen le tomó las manos y le dijo con voz suave pero firme: «Mijita, te veo pálida y cansada, como si cargaras un peso que no es tuyo. Ven, siéntate y cuéntame qué te está pasando». Elena se sentó en la pequeña sala de doña Carmen, rodeada de imágenes religiosas y un aroma a incienso que traía paz. Y ahí, en ese espacio seguro, Elena comenzó a llorar. Lloró como no había llorado en años. Entre sollozos, le contó todo a doña Carmen: las pesadillas, los ruidos, la tristeza inexplicable, la sensación de ser oprimida por algo invisible, el miedo que sentían sus hijos, la pérdida de su alegría. Le confesó que había pensado incluso en abandonarlo todo, en rendirse, y eso la aterraba porque ella nunca había sido así. Doña Carmen escuchó con atención, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó de hablar, la anciana le apretó las manos con cariño y le dijo: «Hijita, lo que me estás contando no es solo cansancio o depresión. Hay fuerzas espirituales del mal que se aprovechan de nuestras debilidades, de nuestros momentos de vulnerabilidad, de nuestras heridas sin sanar. Pero quiero que sepas algo muy importante: ninguna fuerza del mal es más poderosa que Dios. Ninguna oscuridad puede resistir la luz de Cristo, y hay herramientas espirituales muy poderosas que Dios nos ha dado para protegernos». Elena la miró con esperanza por primera vez en semanas y le preguntó: «¿Qué puedo hacer, doña Carmen? Me siento tan perdida, tan débil. Tengo miedo por mí y por mis hijos».
Doña Carmen se levantó y fue hacia una pequeña mesa donde tenía varios objetos religiosos. Tomó una medalla antigua y una estampa un poco desgastada por el tiempo. Regresó junto a Elena y le mostró la imagen. Era la medalla de San Benito, un santo del siglo VI conocido por su poder contra las fuerzas del mal. La medalla tenía inscripciones en latín y una cruz en el centro. «Mija», le dijo doña Carmen con voz firme pero amorosa, «te voy a enseñar algo que mi abuela me enseñó a mí cuando yo era joven y pasé por una situación similar. Esta es la medalla de San Benito. Este santo dedicó su vida a Dios y tuvo un poder especial contra el demonio y todas sus artimañas. La oración que se reza con esta medalla es un escudo espiritual muy poderoso. Pero no es la medalla en sí la que tiene poder, sino la fe con la que tú la usas y la oración que haces con ella. Es Dios quien actúa a través de estas herramientas de fe». Elena tomó la medalla entre sus manos y sintió una paz extraña, como si algo comenzara a cambiar en su interior. Doña Carmen le explicó que la medalla de San Benito tiene inscripciones sagradas que son como oraciones en sí mismas. Las iniciales en la cruz, CSSML, significan Crux Sacra Sit Mihi Lux, que quiere decir que la Santa Cruz sea mi luz. Y alrededor, BRSNSMV, SMQLIVB, que significa Va de retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala qua elivas, ipse venena vivas, que traducido sería, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Elena escuchaba con atención cada palabra. Doña Carmen continuó, esta oración es un mandato de autoridad espiritual contra todo mal. Pero mija, debes entender algo muy importante. Esto no es magia. Esto no es un amuleto mágico. Esto es un acto de fe. Es tu confianza en Dios, tu entrega a Cristo, tu voluntad de rechazar el mal y abrazar la luz. La medalla es solo un recordatorio visible de esa decisión espiritual que tomas. La anciana le entregó la medalla a Elena y le dijo, esta medalla perteneció a mi madre y me protegió a mí muchos años. Ahora quiero que tú la tengas. Cada mañana, cuando despiertes, tómala en tus manos. Haz la señal de la cruz y reza esta oración con fe. Y cada noche, antes de dormir, haz lo mismo. Además, coloca medallas de San Benito en tu casa, en las puertas, en las habitaciones de tus hijos. Reza pidiendo la protección de Dios sobre tu hogar. Y lo más importante, abre tu corazón a Dios. Cuéntale tus miedos, tu dolor, tu cansancio. Él te escucha. Doña Carmen le escribió la oración en un papel para que Elena pudiera llevarla consigo y rezarla cuando lo necesitara. La oración decía así: Señor Jesucristo, mi Salvador, bajo el amparo de la Santa Cruz y la intercesión de San Benito, te pido que alejes de mí y de mi familia toda fuerza del mal, toda influencia negativa, todo espíritu de tinieblas. Que la luz de tu amor rodee mi hogar, que tu paz llene cada rincón, que tu presencia proteja a mis hijos. Por la cruz sagrada de Cristo, por la intercesión de San Benito, que todo mal retroceda, que toda oscuridad huya, que toda opresión sea rota. Confío en ti, Señor. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi protector. Amén. Elena se fue de la casa de doña Carmen con la medalla colgada al cuello y el papel con la oración en su bolso. Por primera vez en meses, sintió un rayo de esperanza. Esa noche, antes de dormir, hizo exactamente lo que doña Carmen le había indicado. Tomó la medalla entre sus manos, hizo la señal de la cruz y rezó la oración con todo su corazón. Al terminar, le habló a Dios como si estuviera conversando con un amigo cercano. Le dijo: Señor, estoy cansada, estoy asustada, pero confío en ti. Sé que tú eres más fuerte que cualquier oscuridad. Por favor, protégeme a mí y a mis hijos. Aleja todo mal de nuestra vida. Te entrego mis miedos, mi dolor, mi angustia. Ayúdame a sentir tu paz. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena durmió profundamente. No tuvo pesadillas, no escuchó ruidos extraños. Despertó por la mañana sintiéndose más descansada de lo que se había sentido en mucho tiempo. Cuando se miró al espejo, notó que algo en sus ojos había cambiado. Había un brillo que no estaba ahí el día anterior. Los días siguientes, Elena continuó rezando la oración de San Benito cada mañana y cada noche. Compró medallas pequeñas de San Benito en una tienda religiosa del pueblo y las colocó en las puertas de su casa,
en las habitaciones de sus hijos, incluso una en su salón de clases. Cada vez que sentía miedo o angustia, tomaba la medalla que llevaba al cuello y rezaba la oración. Y algo sorprendente comenzó a suceder. La opresión que sentía comenzó a disiparse. Las pesadillas se fueron haciendo menos frecuentes hasta que desaparecieron por completo. Los ruidos extraños en la casa cesaron. La sensación de ser observada se fue. Pero lo más importante fue que Elena comenzó a recuperar su alegría. Esa tristeza inexplicable que la había consumido empezó a levantarse como una niebla que se disipa con el sol de la mañana. Volvió a sonreír genuinamente. Volvió a sentir ganas de vivir. Sus hijos también notaron el cambio. Mateo le dijo una noche: «Mamá, ya no siento miedo en la casa como antes». Y Lucía, abrazándola, le susurró: «Mamá, volviste a ser tú. Te extrañaba». Pero la transformación no fue instantánea ni automática. Elena tuvo que ser constante en su oración. Tuvo que mantener su fe firme, incluso cuando todavía sentía momentos de duda o temor. Hubo días en que sintió que nada estaba cambiando, pero ella se aferró a la oración y a su confianza en Dios. Y poco a poco, día tras día, la luz fue ganando terreno sobre la oscuridad. Una tarde, 3 meses después de haber recibido la medalla de San Benito, Elena estaba en su casa preparando la cena cuando sintió una presencia diferente. No era la sensación opresiva y aterradora de antes. Era una presencia de paz, de amor, de protección. En ese momento, mientras cortaba verduras en la cocina con la luz del atardecer entrando por la ventana, Elena sintió una certeza profunda en su corazón. Supo, sin lugar a dudas, que Dios estaba con ella, que nunca la había abandonado ni siquiera en sus momentos más oscuros, que había estado sosteniéndola todo el tiempo. Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar, se limpió las manos en el delantal y se llevó las manos al pecho donde descansaba la medalla de San Benito. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor. Gracias por no soltarme. Gracias por tu protección. Gracias por devolverme la paz». Y mientras lo hacía, lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas. Esa noche, después de que sus hijos se fueron a dormir, Elena se sentó en su pequeño altar casero que tenía en un rincón de su habitación. Ahí había una imagen de Jesús, una Virgen María, velas y flores. Encendió una veladora y comenzó a orar. Pero esta vez no era una oración pidiendo ayuda o protección. Era una oración de agradecimiento, de alabanza, de reconocimiento del poder de Dios. «Señor», comenzó a decir en voz baja, «hoy entiendo que cuando más oscuro estaba todo, cuando yo me sentía más débil y más perdida, tú estabas ahí sosteniéndome. Enviaste a doña Carmen para enseñarme a defenderme espiritualmente. Me diste la oración de San Benito como un escudo de fe. Me mostraste que el mal no tiene poder sobre aquellos que confían en ti. Yo me sentía derrotada. Pensé que no podría salir de esa oscuridad, pero tú nunca dejaste de pelear por mí. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu protección, por tu misericordia». Los meses pasaron y la vida de Elena continuó transformándose. No solo desapareció la opresión espiritual que había experimentado, sino que su vida en general comenzó a florecer de maneras que ella no esperaba. Su relación con sus hijos se hizo más cercana y amorosa. En el trabajo, comenzó a recibir reconocimientos por su labor como maestra. Incluso conoció a un hombre bueno y trabajador en la iglesia del pueblo, alguien que compartía su fe y sus valores. Pero Elena no se olvidó de lo que había vivido. No guardó su testimonio para sí misma. Comenzó a compartir con otras personas lo que Dios había hecho en su vida a través de la oración de San Benito. Cuando veía a alguien que estaba pasando por dificultades espirituales similares, le hablaba con cariño y le compartía su experiencia. Una de esas personas fue Lorena, una compañera maestra que estaba pasando por una situación muy parecida a la que Elena había vivido. Lorena se sentía atormentada, llena de miedo, experimentando cosas extrañas en su casa. Cuando Lorena le contó esto a Elena con lágrimas en los ojos, Elena la abrazó y le dijo: «Yo sé exactamente por lo que estás pasando, amiga. Y quiero que sepas que hay esperanza, hay salida, hay protección en Dios». Elena llevó a Lorena a su casa y le mostró la medalla de San Benito que doña Carmen le había dado. Le contó toda su historia sin omitir ningún detalle. Le explicó cómo la oración y la fe habían roto las cadenas de opresión que la tenían atada.
Lorena escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como si fuera agua fresca en medio del desierto. Elena le regaló una medalla de San Benito a Lorena y le escribió la oración en un papel, igual que doña Carmen había hecho con ella. Le dijo: «Amiga, esto no es magia, esto es fe. La medalla no tiene poder en sí misma, pero es un recordatorio de que Dios es más poderoso que cualquier fuerza del mal. Cuando reces esta oración, hazlo con tu corazón, con confianza, con la certeza de que Dios te escucha y te protege. No te rindas, sé constante en tu oración. Verás cómo poco a poco la paz regresa a tu vida». Lorena siguió el consejo de Elena. Comenzó a rezar la oración de San Benito cada día, colocó medallas en su casa, abrió su corazón a Dios. Y tal como le había sucedido a Elena, la opresión comenzó a levantarse. Las pesadillas cesaron. El miedo se fue. La paz regresó a su hogar. Semanas después, Lorena abrazó a Elena en la escuela y le dijo entre lágrimas de alegría: «Elena, no sabes lo que hiciste por mí. Me salvaste. Me devolviste la esperanza. Estoy volviendo a ser yo misma». Elena le apretó las manos con cariño y le respondió: «No fui yo, amiga. Fue Dios. Yo solo fui un instrumento. Dios te amaba tanto que puso en mi camino exactamente cuando yo había pasado por lo mismo para que pudiera ayudarte. Eso es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas». Esta experiencia marcó a Elena profundamente. Comenzó a entender que su sufrimiento no había sido en vano. Dios había permitido que ella pasara por esa prueba para que después pudiera ser luz para otros que estuvieran en la oscuridad. Su testimonio se convirtió en esperanza para muchos. Elena también comenzó a estudiar más sobre la vida de San Benito. Aprendió que este santo del siglo VI había dedicado su vida a la oración y al servicio de Dios. Había fundado monasterios y establecido reglas de vida espiritual que todavía se siguen hoy en día. Pero lo que más le llamó la atención fue que San Benito había enfrentado muchas veces al enemigo espiritual. Había sido tentado, atacado, perseguido por fuerzas demoníacas, pero siempre había salido victorioso a través de la oración, el ayuno y su inquebrantable fe en Dios. Elena comprendió que cuando rezaba la oración de San Benito, no estaba invocando a un hombre muerto, sino que estaba pidiendo la intercesión de un santo que ahora está con Dios, alguien que conoció las batallas espirituales y que ahora puede interceder por nosotros ante el trono de la gracia. Y sobre todo, entendió que todo el poder viene de Dios, de la cruz de Cristo, del nombre de Jesús. La medalla y la oración eran simplemente herramientas de fe que la ayudaban a conectarse con ese poder divino. Un día, Elena decidió visitar nuevamente a doña Carmen para agradecerle. Llevó flores y un pastel que había horneado. Cuando doña Carmen abrió la puerta y vio a Elena, sonrió ampliamente porque pudo ver en su rostro la paz y la alegría que ahora irradiaba. «Doña Carmen», le dijo Elena con voz emocionada, «vine a agradecerle. Usted me salvó la vida. Me dio la herramienta espiritual que necesitaba cuando estaba perdida en la oscuridad». La anciana la hizo pasar, y se sentaron en la misma sala donde meses atrás Elena había llorado su angustia. Doña Carmen tomó las manos de Elena y le dijo con ternura: «Mijita, yo no hice nada especial. Solo compartí contigo lo que alguien compartió conmigo cuando yo lo necesité. Así es como funciona la familia de Dios. Unos a otros nos levantamos, nos apoyamos, compartimos nuestra fe y nuestra esperanza. Pero quien hizo todo fue Dios. Él te escuchó, Él te protegió, Él te liberó». «Sí», respondió Elena, «eso lo sé ahora con toda certeza. Pero Dios la usó a usted como instrumento, y ahora yo estoy tratando de ser instrumento para otros. He compartido mi testimonio con varias personas que estaban sufriendo como yo sufrí, y he visto cómo la oración de San Benito también les ha traído paz y protección». Doña Carmen sonrió con los ojos brillantes de alegría y dijo: «Eso es exactamente lo que Dios quiere. Que seamos luz en la oscuridad de otros, que nuestro testimonio de fe sea esperanza para los desesperados. Mija, tú has aprendido una lección muy importante. Has aprendido que Dios nunca nos abandona, que siempre hay salida, que el mal nunca es más fuerte que el bien, y que la oración con fe mueve montañas». Antes de irse, Elena le preguntó a doña Carmen: «Usted me dijo que también pasó por algo similar cuando era joven. ¿Me podría contar su historia?». La anciana asintió y comenzó a relatar: «Cuando yo tenía más o menos tu edad, pasé por una crisis terrible. Mi esposo había muerto en un accidente, mis hijos eran pequeños,
y yo me sentía completamente perdida. Además, comencé a experimentar cosas extrañas. Sentía que algo me oprimía, me quitaba la paz, me llenaba de miedo. No podía dormir, no podía comer. Estaba al borde del colapso. Fue mi abuela quien me habló de San Benito y me enseñó la oración. Yo era escéptica al principio, pero estaba tan desesperada que decidí intentarlo. Y mija, cuando comencé a rezar con fe, todo cambió. La paz regresó a mi vida. La oscuridad se disipó. Recuperé mis fuerzas. Desde entonces, he llevado siempre conmigo esta medalla y he enseñado esta oración a todo aquel que la necesita. Elena escuchaba con el corazón lleno de gratitud. Entendió en ese momento que era parte de una cadena de fe que se extendía por generaciones. La abuela de Doña Carmen había ayudado a Doña Carmen. Doña Carmen la había ayudado a ella. Ella estaba ayudando a otros. Y esos otros ayudarían a más personas. Así es como la luz de Dios se extiende por el mundo, de corazón en corazón, de vida en vida. Pasó un año desde que Elena había recibido la medalla de San Benito. La transformación en su vida era completa. No solo había encontrado paz espiritual y protección contra el mal, sino que su vida entera había florecido. Se había casado con el hombre que había conocido en la iglesia, un hombre bueno llamado Ricardo que amaba a sus hijos como si fueran suyos. Habían formado una familia hermosa llena de amor y fe. Elena continuaba enseñando en la escuela, pero ahora con una alegría renovada. Sus alumnos notaban que había algo especial en ella, una luz que irradiaba paz y amor. Muchos padres de familia le decían que sus hijos llegaban a casa hablando de cómo la maestra Elena les había hablado de valores, de bondad, de esperanza. Pero Elena nunca se olvidó de dónde venía. Nunca olvidó los días oscuros, las noches de terror, la sensación de estar perdida. Y precisamente por eso, su testimonio era tan poderoso. Cuando hablaba de la oración de San Benito, no lo hacía como alguien que había leído sobre ello en un libro. Lo hacía como alguien que había estado en el valle de sombras y había salido victorioso por la gracia de Dios. Una tarde, Elena fue invitada a dar un testimonio en su parroquia. El párroco, el padre Miguel, había escuchado su historia y le pidió que la compartiera con la comunidad. Elena se sintió nerviosa al principio. Nunca había hablado públicamente sobre su experiencia, pero oró pidiendo fortaleza y aceptó. El domingo por la tarde, la iglesia estaba llena. Elena subió al atril con la medalla de San Benito brillando en su pecho. Respiró profundo, miró a todas las personas que la observaban expectantes y comenzó a hablar. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Elena, y hoy quiero compartir con ustedes cómo Dios me rescató de la oscuridad a través de la oración y la fe. Hace un año, yo estaba en el lugar más oscuro de mi vida. Sentía que fuerzas del mal me rodeaban, me oprimían, me quitaban la paz y la alegría. Tenía miedo, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Elena continuó narrando toda su historia con honestidad y emoción. Habló de las pesadillas, de los ruidos extraños, de la tristeza inexplicable. Habló de cómo Doña Carmen le había enseñado la oración de San Benito. Habló de cómo había comenzado a rezar con fe todos los días. Y habló de cómo, poco a poco, la paz había regresado a su vida, el mal había retrocedido y la alegría había vuelto a su corazón. Mientras Elena hablaba, podía ver en los rostros de las personas que muchos se identificaban con su historia. Algunas personas lloraban, otras asentían con la cabeza. Al final de su testimonio, Elena levantó la medalla de San Benito y dijo: «Esta medalla no es un amuleto mágico, no tiene poder en sí misma, pero es un recordatorio de que Dios es más poderoso que cualquier fuerza del mal. Cuando la uso y rezo con fe, estoy declarando mi confianza en Dios, estoy rechazando el mal, estoy abrazando la luz de Cristo. Y eso, hermanos, eso es lo que hace la diferencia». Cuando Elena terminó, toda la iglesia estalló en aplausos. Muchas personas se acercaron después para abrazarla y agradecerle por compartir su testimonio. Varias mujeres le dijeron que ellas también estaban pasando por situaciones similares y que sus palabras les habían dado esperanza. El padre Miguel abrazó a Elena y le dijo: «Hija, tu testimonio es poderoso porque es auténtico. Has vivido lo que compartes. Dios te ha usado como instrumento de su gracia. Sigue compartiendo tu historia. Sigue siendo luz para otros». Y así lo hizo Elena. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder de la oración y la fe. Cada vez que alguien le preguntaba por qué siempre llevaba esa medalla al cuello, ella aprovechaba la oportunidad para compartir su historia.
Cada vez que veía a alguien sufriendo, se acercaba con compasión para ofrecer esperanza. Elena también comenzó a enseñar a otras personas cómo orar correctamente la oración de San Benito. Les explicaba que no era suficiente solo recitar las palabras como un mantra. Era necesario orar con el corazón, con fe genuina, con la intención clara de rechazar el mal y abrazar a Dios. Les enseñaba a hacer la señal de la cruz con reverencia, a tomar la medalla como un punto de contacto físico con su fe espiritual, a hablarle a Dios con confianza y sinceridad. Les decía: hermanos, cuando recen esta oración, no lo hagan con miedo, háganlo con autoridad espiritual. Ustedes son hijos de Dios, tienen el poder de la sangre de Cristo sobre sus vidas. El mal no tiene dominio sobre ustedes si ustedes no se lo permiten. Cuando digan retrocede Satanás, díganlo con la certeza de que en el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Cuando pidan protección, háganlo sabiendo que Dios es su refugio y fortaleza. Un día, Elena recibió una llamada telefónica de una mujer que vivía en otro estado. La mujer se llamaba Patricia y había visto el testimonio de Elena que alguien había grabado en la iglesia y subido a internet. Patricia le dijo entre lágrimas: Elena, no me conoces, pero necesito tu ayuda. Estoy pasando exactamente por lo que tú pasaste. Me siento oprimida, atormentada, sin paz. Vi tu testimonio y sentí que Dios me estaba hablando a través de ti. Por favor, ayúdame. Elena pasó más de una hora al teléfono con Patricia. Le explicó todo pacientemente. Le envió por correo una medalla de San Benito y la oración escrita. Le dijo que rezara con fe, que no se rindiera, que confiara en Dios. Le prometió que estaría orando por ella. Semanas después, Patricia volvió a llamar, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente. Estaba llena de alegría y paz. Elena, le dijo, no tienes idea de lo que has hecho por mí. Seguí tu consejo, recé con fe todos los días, y mi vida ha cambiado completamente. La oscuridad se fue, el miedo desapareció. Siento la presencia de Dios en mi vida nuevamente. Gracias, mil gracias. Casos como el de Patricia se repitieron una y otra vez. El testimonio de Elena alcanzó a personas en diferentes ciudades, estados, incluso países. Cada persona que era tocada por su historia comenzaba su propia cadena de bendición, compartiendo con otros lo que había aprendido. Doña Carmen, que ya era muy anciana, le dijo un día a Elena: «Mijita, ¿ves cómo Dios multiplica las bendiciones? Tú pensabas que tu sufrimiento no tenía sentido, que era solo dolor sin propósito. Pero mira cómo Dios lo ha usado para bendecir a tantos. Tu testimonio está trayendo esperanza a personas que tú ni siquiera conoces. Eso es la gloria de Dios manifestándose a través de tu vida». Elena abrazó a doña Carmen con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias por no rendirse conmigo cuando yo estaba perdida. Gracias por compartir conmigo el regalo de la oración de San Benito. Gracias por enseñarme a confiar en Dios incluso en la oscuridad más profunda». Los años pasaron y Elena continuó siendo un faro de esperanza en su comunidad. Su matrimonio con Ricardo era sólido y amoroso. Sus hijos crecieron como jóvenes de fe, siguiendo el ejemplo de su madre. Mateo decidió estudiar para ser sacerdote, inspirado por el testimonio de fe de su madre. Lucía se hizo psicóloga con especialidad en apoyo espiritual, queriendo ayudar a personas que sufrían tanto física como espiritualmente. Elena nunca dejó de llevar su medalla de San Benito, nunca dejó de rezar la oración que había transformado su vida. Pero lo que más importante para ella no era la medalla ni la oración en sí mismas, era la relación profunda y personal que había desarrollado con Dios a través de todo lo que había vivido. Había aprendido que Dios es real, que su amor es incondicional, que su protección es genuina. Había aprendido que el mal existe pero no tiene la última palabra. Había aprendido que la oración con fe tiene poder. Había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. Una noche, ya entrada en sus años dorados, Elena estaba sentada en su porche viendo el atardecer. Sostenía su rosario en una mano y su vieja medalla de San Benito en la otra. Recordó todo lo que había vivido, todo el camino recorrido, todas las vidas tocadas por su testimonio. Sonrió con paz y gratitud. En ese momento, sintió una voz suave en su corazón, como un susurro del Espíritu Santo que le decía: «Bien hecho, hija mía fiel. Tomaste tu cruz, confiaste en mí en medio de la tormenta, y ahora tu vida es luz para muchos. Nunca estuviste sola,
Siempre estuve contigo, sosteniéndote incluso cuando no podías sentirme. Elena cerró los ojos y susurró con voz llena de emoción. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu protección. Gracias por la oración de San Benito que me enseñó a defenderme espiritualmente. Gracias por doña Carmen que fue tu instrumento. Gracias por cada persona que ha sido bendecida a través de mi testimonio. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y así termina esta historia de fe, de batalla espiritual, de victoria en Cristo. La historia de Elena nos recuerda verdades eternas que nunca debemos olvidar. Nos recuerda que el mal es real, pero Dios es más poderoso. Nos recuerda que la oración con fe tiene poder para cambiar circunstancias. Nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras luchas. Nos recuerda que Dios siempre provee las herramientas espirituales que necesitamos para cada batalla. La oración de San Benito no es la única herramienta espiritual que tenemos, pero es una poderosa. Es un escudo de fe que ha protegido a millones de personas a lo largo de siglos. Cuando la rezamos con corazón sincero, estamos declarando nuestra confianza en Dios, estamos rechazando toda influencia del mal, estamos abrazando la luz de Cristo. Pero recuerda, amigo, amiga que me escuchas, la medalla en sí misma no tiene poder. No es un talismán mágico, el poder está en Dios, el poder está en tu fe, el poder está en la sangre de Cristo que te protege y te limpia. La medalla es solo un recordatorio físico de realidades espirituales eternas. Si hoy te encuentras en un lugar oscuro, si sientes que fuerzas negativas te oprimen, si has perdido tu paz y tu alegría, quiero que sepas que hay esperanza. Dios te escucha, Dios te ve, Dios tiene el poder para liberarte de toda opresión. No estás solo en tu batalla. Te invito a que hagas lo que Elena hizo. Busca una medalla de San Benito, consigue la oración y comienza a rezarla cada día con fe genuina. Pero más que eso, abre tu corazón a Dios. Háblale con sinceridad. Cuéntale tus miedos, tus dolores, tus luchas. Pídele protección, pídele paz, pídele que aleje de ti toda influencia del mal. Y luego confía. Confía en que Él te escucha y te responderá. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, versículo 11, pues Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Esa es una promesa eterna. Dios ha ordenado protección sobre tu vida. Ninguna fuerza del mal puede tocarte sin su permiso. Y cuando Él permite pruebas, siempre provee la gracia y las herramientas para superarlas. También dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que vive en ti como creyente es infinitamente más poderoso que cualquier espíritu de maldad. Cuando eres hijo de Dios, cuando has aceptado a Cristo como tu Salvador, llevas dentro de ti un poder que hace temblar a las tinieblas. La historia de Elena es solo una entre millones de historias de personas que han experimentado la protección de Dios a través de la oración, la fe y las herramientas espirituales que Él nos ha dado. Tu historia también puede ser una de victoria, de liberación, de paz restaurada. No permitas que el enemigo te robe la alegría, la paz, la esperanza. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que la oscuridad te convenza de que no hay salida. Hay salida. Esa salida se llama Jesús. Esa salida se llama fe. Esa salida se llama oración. Esa salida se llama confianza en Dios. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu victoria. Toma la decisión de pelear espiritualmente. Toma la decisión de rechazar el mal y abrazar la luz. Toma la decisión de confiar en Dios sin importar cuán oscuras se vean las circunstancias. Reza la oración de San Benito con fe. Lleva la medalla como símbolo de tu confianza en Dios. Pero sobre todo, mantén tu corazón conectado con el Padre Celestial. Habla con Él cada día. Agradécele por su protección. Alábalo por su poder. Confía en su amor incondicional. Y cuando la victoria llegue, cuando la paz regrese a tu vida, cuando la alegría vuelva a tu corazón, no te quedes callado. Comparte tu testimonio. Sé luz para otros que están en oscuridad. Ayuda a levantar a quien está caído. Comparte la esperanza que has recibido. Así es como se extiende el reino de Dios en la tierra. De corazón en corazón. De vida en vida. De testimonio en testimonio. Todos somos parte de una gran cadena de fe que se extiende desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy.
Y tú puedes ser el siguiente eslabón que lleve esperanza a alguien que está desesperado. Que esta historia quede sembrada en tu corazón como una semilla de esperanza, que te recuerde que nunca estás solo, que te inspire a confiar en Dios incluso cuando no entiendas lo que está pasando, que te dé fuerzas para seguir adelante cuando todo parezca imposible. Dios te ama, Dios te protege, Dios está contigo. Esa es la verdad más importante que necesitas saber hoy. Y con esa verdad en tu corazón, ninguna fuerza del mal podrá prevalecer contra ti. Y así termina esta historia de fe, de lucha y de gracia. Que esta palabra quede sembrada en tu corazón como semilla de esperanza y protección. Si este mensaje te ha bendecido, suscríbete a Gracia Viva, activa las notificaciones para no perderte ningún testimonio de fe. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite sentir la protección de Dios en su vida. Recuerda, nunca estás solo en tu batalla. Dios está contigo siempre. Hasta el próximo encuentro. Que la gracia de Dios te acompañe y te proteja todos los días de tu vida.